todos, hoy voy a preparar unos cortadillos de sidra o cabello de ángel, unos dulces navideños típicos de algunas regiones de Andalucía. Se trata de un dulce a medio camino entre mantecado y nevadito, consistente en 2 capas de masa, y entre esas 2 capas de masa se extiende generosamente cabello de ángel. Os dejaré enlazada la forma de preparar cabello de ángel con y sin sidra. Esta receta es hermana de los polvorones, los nevaditos y los roscos de vino. Os dejo también mis versiones sin gluten de estas 3 recetas al final del vídeo y en el texto de descripción. Como veis, los cortadillos tienen una textura ligeramente hojaldrada, parecida a los nevaditos u hojaldrinas, y con el relleno de cabello de ángel son simplemente deliciosos. Aprovecho en este momento para animaros a que os suscribáis a mi canal y no os hago esperar más. Vamos a ver cómo se preparan. Esto que tengo aquí es harina de arroz. Voy a añadir ahora el almidón de maíz. Y voy a tamizar el azúcar glass para deshacer los posibles grumos que tenga. La marca que yo utilizo se apelmaza y forma verdaderos bloques. A falta de tamiz, puedes pasarla por un colador. Remueve con unas varillas o con una cuchara para que se integren. Ahora añade la canela y la ralladura de limón. Remueve igualmente para que se repartan, que yo me he despistado y no lo he hecho. Ahora añadimos la manteca de cerdo. Procura elegir una marca que tenga un olor neutro, si no, se notará un poco en el sabor final. Vamos añadiéndola a trozos para que sea más fácil incorporarla a la masa. Y mezclamos a continuación con las manos hasta tener una mezcla que parece arena húmeda. Asegúrate que no queda harina seca en el fondo. La manteca debe estar a temperatura ambiente, pero no demasiado blanda, o la masa se te pegará extremadamente a las manos. Ahora añade el vino blanco y el licor de anís. En lugar de licor de anís, puedes emplear vino blanco y añadir una cucharadita de anís en grano molido. Amasa bien para que la mezcla se hidrate. Ve amasando y asegurándote de que toda la masa se hidrata por igual y que no quedan partes secas. Una vez que la tengas lista, forma una bola y deja reposar 10 minutos antes de extenderla para que se vuelva menos pegajosa. Yo voy a utilizar un molde cuadrado desmontable de 24 por 24 centímetros. Coloca la masa sobre un pliego de papel de hornear y divídela en 2 mitades. Toma una de las 2 mitades y comienza a aplanarla con las manos formando un cuadrado. Tómate tu tiempo y ve ampliando ese cuadrado. Ahora cubre con papel film de cocina y estira con el rodillo. De vez en cuando, comprueba el tamaño y sigue estirando. Asegúrate de que hay suficiente masa en las esquinas. Cuando la masa tenga un tamaño similar al del molde, puedes colocar sobre ella el aro o el molde dado la vuelta si no es desmontable. Presiona y ya le has dado la forma exacta a la masa. Quita lo que haya sobrado y puedes utilizarlo para retocar aquellas zonas donde hayan quedado huecos, normalmente en las esquinas, como es mi caso. Ahora, como ves, recorto el excedente de papel de hornear. Esta es la tapa superior y después me ayudaré del papel para ponerla en el molde sin que se agriete, pero necesito que se vean bien los bordes. Estira la segunda mitad de la masa de la misma manera. Pero en este caso no recortes el excedente de papel de hornear. Coloca la masa estirada con el papel de hornear en el fondo del molde. El papel ayudará después a desmoldar. Ahora extiende una capa de cabello de ángel. El mío es casero. En este vídeo de aquí arriba te explico cómo prepararlo con y sin sidra. Yo lo preparo con medio kilo de azúcar por cada kilo de pulpa. Pero existe cabello de ángel que tiene 1 kilo de azúcar por cada kilo de pulpa, es decir, mucho más dulce. Así que si lo empleas comprado, te recomiendo que pruebes antes lo dulce que es. Y añade más o menos cabello de ángel según lo dulces que quieras que queden los cortadillos. También podrías reducir un poco la cantidad de azúcar de la masa si fuese necesario. Una vez que lo has extendido bien, llega el momento de colocar la tapa de arriba. Esta masa no tiene demasiada elasticidad, así que yo me sirvo de una tabla de madera y de papel de hornear para que no se rompa. Ahora ves por qué he cortado el excedente de papel. Trato de colocar la tapa superior lo más centrada posible. Quito el papel
y trato de centrar la masa un poco mejor, que se me había movido ligeramente hacia un lado. Fíjate, perfecta. Mientras tanto, estaremos calentando el horno a 180 grados. Una vez que está caliente, introducimos nuestro molde a altura media y horneamos unos 50 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo. El tiempo puede variar un poco. Lo importante es que la masa adquiera un ligero color dorado. Cuando la masa esté algo doradita, la sacamos. Ves que a mí se me ha agrietado un poco. Se han hecho chimeneas por las que ha salido el vapor, pero no pasa nada porque en cuanto la masa enfríe, desaparecen la mayoría. Deja la masa enfriar completamente, mejor incluso si reposa de un día para otro. Así lo he hecho yo con la mía. ¿Y ves lo que te decía? Han desaparecido casi todas las grietas. Espolvorea con abundante azúcar glass. Y desmolda. Coloca los cortadillos sobre una tabla para poder cortarlos. Emplea un cuchillo bien afilado que tenga a ser posible la hoja fina. Yo, como ves, marco primero las líneas por donde voy a cortar, no solo para no desviarme después, sino porque se desmigan menos al cortarlos. Una vez hechas las marcas, corta en toda la profundidad. Haz lo mismo en el otro sentido. Y ya están listos estos cortadillos. No os hacéis una idea lo ricos que están. Tienen, como os decía, una textura entre mantecado y nevadito, y con el añadido del caballo de ángel son simplemente deliciosos. Al igual que otros dulces hechos con manteca, se conservan bastantes días sin cambiar su textura si los guardas bien cerrados. Así que, un día que tengas tiempo, puedes preparar los cortadillos, los polvorones, los roscos y los nevaditos, así todo de un tirón, y tenerlos guardados hasta el momento de comerlos. Yo me voy a comer ya un par de cortadillos porque es que me están diciendo cómeme. Y espero, como siempre os digo, que os animéis a preparar unos iguales en casa. Un saludo a todos.